Fundible Onda Musical con ustedes como cada domingo Candelario Rosario Vicioso y Edith de Eddie de Gracias. Gracia para presentar su programa de esta hora cerrando la página de la semana. Hoy domingo 14 del mes de abril del año 2024. Bien, primero de excusarnos porque la semana anterior no pudimos hacer el programa, como decía mi difunto padre, que el hombre pone, Dios dispone y el agua lo decompone. Esta vez una inconveniente de salud de mi hermana o de una de ellas, pues nos hizo dedicar el tiempo a ella, pero ya está bastante mejor y hoy estamos aquí junto a Eddie de Gracia para hacer el programa. Buenos días, Eddie. Buenos días y bueno, dándole la bienvenida a nuestro público y estamos de nuevo esta semana abordando los temas más importantes del quehacer político, social y económico, de manera que nos sentimos muy agradecidos, don Sí. Candelario. Bien, tenemos aquí el periódico El Nacional, del cual leeremos los principales titulares. Apresan en República Dominicana jefe, banda rusa estafó 645 millones de euros en una operación internacional en que participaban fuerzas de seguridad de varios países. 8 personas más fueron arrestadas en España y otras naciones europeas. Una banda de rusos que se dedicaba a estafar, dice que había estafado por más de 645 millones de Y euros. uno de los problemas que tenemos como sociedad es que de alguna forma la República Dominicana se convierte en uno de los refugios de estas personas que a nivel internacional cometen sus delitos y como tienen una permisibilidad para poder entrar como turista, Como se turistas. quedan aquí. Sí, Nadie los molesta, nadie los busca y solamente cuando se hacen esas denuncias internacionales, por alguna razón lo atrapan, sí. pero se da ese caso con mucha frecuencia aquí. Bien, en Kenia aplauden formación consejo en Haití. PRM, Fuerza del Pueblo y PLD arrecian campaña proselitista. Jueza Plaza Coerción, Operación Caimán. Alcántara Almanzar es miembro de número Academia de la Lengua. Bien, esas son las principales informaciones que traje el periódico nacional del día de hoy. Bien, sí, ese es el titular de la información. No conozco el fondo de la información porque el periódico los recogí y apenas me dio oportunidad para ver la primera plana, pero sí hay una historia y no es solamente en nuestro país, en muchos países, porque tú sabes que los delincuentes están en todas partes y en todos los estratos sociales. Estos asuntos generalmente están dentro de lo que llaman estafas. Sí, Entonces cometen sus delitos y naturalmente tienen que eh, apartarse de los lugares, de los ambientes, de los escenarios donde han sido cometidos esas violaciones contra la ley y esa ofensa a personas. Entonces, la República Dominicana eh, en las últimas décadas se ha estado dando a conocer mucho por eh, diferentes actividades. El turismo se ha incrementado en los últimos años y las informaciones se corren y nada, vienen acá. Lo importante es que las autoridades pues se mantengan siempre alerta. Son
organismos de seguridad que tienen conexiones con esa policía internacional que llaman Interpol, para acumular informaciones y cuando estas personas entren o intenten entrar, pues los archivos electrónicos puedan darle algún dato, alguna señal, y que esta persona, si no hay un impedimento para que entre al país, o sea, no entrar en violaciones a la ley, a las libertades públicas, de tránsito, en fin, pero que sí puedan, con cierta discreción, como lo hacen cuando se dan situaciones, y ponerle una vigilancia, darle un seguimiento. Sí, el problema radica en la permisibilidad que tiene el sistema migratorio dominicano en nombre de apostar al turismo. Se ha hecho muy fácil la entrada y no se tiene una fiscalización muy rigurosa de aquellas personas que entran con un propósito de hacer turismo, Se pero su quedan. naturaleza es otra cosa, se quedan y no se salen a buscar, como sí ocurre en otros países, que se le da, por ejemplo, una permanencia de 15 días, de 20 días, e inmediatamente transcurren esos días y no se tiene un registro que salió del país, salen a buscarlos en la dirección que ellos fijaron o en el hotel donde estaban, y si no salieron en esa fecha prevista, la multa que se le pone para salir es alta. Entonces, utilizan estas personas esa facilidad para poder entrar al territorio dominicano, se quedan aquí por años. Entonces, como no hay registro aquí, no lo buscan, se tiene poca facilidad para poderlo identificar. Entonces, eso es uno de los problemas que aquí se tiene porque todo es en nombre del turismo. Fíjate, por ejemplo, con relación a lo que dices, en las dificultades que tienen las personas que por razones muy particulares se ven presionados a abandonar su país o determinado país, que no necesariamente debe ser el de origen, y entrar a otros países. Tengo entendido que en el Canadá la migración es en extremo celosa y que tú entras eh, justificando tu llegada a ese país por cuestiones de vacaciones. El que va a vacacionar, por lo general, no es a pasarse un año, ni siquiera No, 6 meses, porque las vacaciones son breves. Por ejemplo, los adinerados, los que tienen medios propios, que no son empleados, que no tienen esa obligación de... Bueno, y como tienen dinero, pueden organizar unas vacaciones de 2 meses. típico vacacionista aquí viene con un paquete. Pues sí, pero en la República Dominicana, pero fíjate que en los mismos Estados Unidos, los dominicanos consiguen una visa y al entrar le dicen tanto tiempo, pero se supone que tú tienes que venir a trabajar, se supone que tú tienes tus Claro, obligaciones y tus claro. cosas, y se te quedan allá, y dentro de ese millón de dominicanos, o más de 1 millón de dominicanos que hay en los Estados Unidos, el porcentaje que entró con visa de turista, con visa de paseo, con una visa para un intercambio deportivo o una visa de un grupo de religiosos que van a compartir, a interactuar con otros grupos y cosas. Hay un porcentaje muy alto que entró así y Sí, se quedó en los pero esos Estados están Unidos. fiscalizados. Además, tienen una visa que le habilita solamente entrar de turista. Cuando se quedan, tienen que someterse a un proceso de Pero lo que regularización. quiero decir es que, lo que te quiero El decir es turista aquí entra sin que visa. no son molestados. El turista aquí entra sin visa. Bueno, sí, Y, sobre y- todo y cuando ahí, son de sí. No, esos todo. países. El turista aquí son los casos muy selectivos que se le exija visa. Y sabemos qué países se le está pidiendo visa. Y no son los que traen turistas. No tienen una vocación turística. Ahora, los países que están determinados
que son los que suplen el mercado del turismo en la República Dominicana, a ninguno se le pide visa, están exentos. Y esa es la situación, porque entonces aprovechan esa situación para entrar. Específicamente, por ejemplo, ese de Rusia, que fue el caso que usted señaló, no necesitan visa los rusos. Solamente compran el ticket de vuelo. El ticket de vuelo. Que compran en el consulado una visa de turismo que le cuesta $30 y es un sello que se compra. Y el proceso de fiscalización para una persona entrar a un territorio es una visa. No está mal quitar la visa, porque es una forma también de competir con otros países del Caribe que le piden visa, y el turista cuando dice, no, yo me voy para tal lugar, no se quiere someter a un proceso riguroso de Sí, visa. pero lo que yo entiendo lo que dices, con visa y sin visa, va a entrar con un documento, Con pasaporte. Con que es el pasaporte. pasaporte. Ahí tiene que aplicarse una plataforma, una tecnología que esté en capacidad de compartir informaciones y que de alguna forma eso se pueda fiscalizar con la entrada del, del pasaporte, con el uso del pasaporte. Se está sintiendo un poco el calor que pasa. Sí. Pues bien, la debilidad institucional, tengo muchos años hablando a través de estos medios y también en la vida rutinaria, en los diferentes escenarios con tertulios acerca de la debilidad institucional de la República Dominicana. Bueno, pero ya en este caso dice que están apresados y que la investigación y que hasta en España hay eh, aprestados y que están sometiendo sí, continúan las investigaciones. Bien, Eddie, la República Dominicana, tú sabes que nos encontramos inmersos en un proceso electoral porque las elecciones presidenciales y congresuales serán ya en el mes próximo. Hoy estamos a 14, estamos a ley de un mes y unos 4 o 5 días. La campaña está entrando en calor. El debate de los principales candidatos presidenciales será el 24 de este mes. También vemos la dinámica en los partidos políticos cambiando de chaqueta, como se dice, otros renunciando y diciendo que formarán proyectos personales. Hace 2 o 3 años se sometió a un proyecto de ley ahí para impedir el transfugismo, el paso de una formación política a la otra, pero los partidos entendieron que eso no era conveniente para ellos y al final de cuentas esa ley, eso no pudo ser introducido en una ley y continuamos con eso. Ahora se habla de la compra de dirigentes de la oposición, básicamente, para debilitarla, pero ese tema es importante. Yo sostengo que el que compran se vende y el que compran era porque estaba en el mercado de venta, porque el que no está en el mercado de venta no lo compran. Y si lo compran, hay debilidades en esos dirigentes que a veces tienen muchísimos años en una formación política, que han ocupado muchas posiciones e incluso en la estructura de mando han estado bien situados y están bien situados y no obstante, en determinadas circunstancias abandonan su formación política y pasan a otra. Generalmente, siempre, partidos que están en el poder o que se evidencia, todas las evidencias señalan que pueden arribar al poder en un próximo y cercano proceso electoral. Quiero decir, que envuelva a las presidenciales. Entonces, ese es un problema que
no se ha podido subsanar todavía. Y no sé qué van a hacer los partidos si reintroducirán de nuevo un proyecto de ley que rompa y que acabe con todo eso porque es muy feo. Bueno, el tema del transfugismo en la República Dominicana, en la cultura electoral dominicana, es grave. No es algo nuevo, por épocas se incrementa más y entiendo que los partidos en general tienen de alguna forma que institucionalizarse más, pese a que hoy existen legislaciones que regulan la participación política, hay una ley electoral, de alguna forma se ha judicializado la participación, se han querido implementar métodos que controlen el irse de un partido, que controlen de un partido a otro, que controlen incluso la participación en los procesos electorales, si fue candidato en uno, que no pueda ser candidato en otro. Sin embargo, desde el gobierno se nota que hay una intención de conquistar dirigentes políticos, opositores, sea que estos participaron en el proceso electoral pasado y perdieron las elecciones, se están comprando voluntades, e incluso peor, personas que ganaron plaza por un partido ya han sido conquistados para formar parte del partido de gobierno, y esto de alguna forma lo que tiende es a limitar y a comprometer la participación política, a quitarle legitimidad a los procesos, que las personas que quieren hacer vida pública sienten que de alguna forma se corrompe el proceso, y ojalá en el futuro esto se pueda ir sustituyendo esta práctica y que se pueda desentar la participación política. Mira, yo he hablado mucho de eso, no solamente a través de los medios, sino en los escenarios donde comparto con mis contertulios y uno de los temas preferidos es el político. Tengo muchos años que no milito políticamente. Puedo tener una inclinación política, puedo tener una simpatía política, pero no estoy organizado políticamente, no pertenezco a ningún partido político porque esté organizado ahí, porque tenga responsabilidades, no. Yo soy como estos peloteros que tienen un periodo en que vence el contrato y quedan libres de firmar con, yo estoy en la agencia libre, por decisión propia, por decisión propia. He dicho que tengo inclinación, puedo tener simpatía, pero no estoy organizado, no tengo compromiso, no soy militante de ningún partido. Y hablo mucho del tema del transfugismo. Yo sostengo que el que se vende o el que compran es porque está en el mercado. El que compran es porque está en el mercado. Y naturalmente, esa es una historia en la República Dominicana, política, una historia política, una cultura política. Hay que ver ahora mismo, en el periodo hábil para alianzas, para fusiones, para coaliciones, cómo todos los partidos pequeños, en el sentido de que tienen poca militancia, tienen pocos seguidores, y por eso sus exiguos resultados en los contiendas electorales son pequeños. Cómo se mudaron todo hacia el partido oficial. Tienen más de 20 formaciones políticas, incluso organizaciones que tradicionalmente no eran muy dadas a pactar con el PRD o con este partido que sale del PRD. No eran muy dados a pactar. Como el caso de los Vinchos, que aunque no tienen un pacto público formal, pero su respaldo al PRM no dejan de evidenciarlo claramente. Entonces, el que se vende o el que compran estaba en el mercado. Estaba en el mercado. Y para mí a veces todavía me resulta
como difícil de aceptar que un personaje político con 30 años de militancia en un determinado partido, habiendo ocupado posiciones en las estructuras de mando, de repente salga alegando una serie de tonterías que no convencen a nadie y que para justificar su mudanza. Sí. En la política, en la República Dominicana, la política, más personas deben entrar por vocación política, por afán de servir y de ayudar a sanear, a transparentizar la administración pública. No tener como única razón alcanzar privilegios, alcanzar la movilidad social por lo económico que se logra a través de los partidos políticos. Ya aquí en la calle se dice públicamente que una de las actividades que usted puede moverse socialmente es la política. Y yo confieso aquí públicamente que tengo ya muchos periodos electorales que no acudo el día de las elecciones a votar por regidores y por diputados. Y más ahora que te tienen las circunscripciones, que ya tú sabes cuáles son los que corresponden a la circunscripción que tú perteneces y que el voto que tú vayas a dar es por fulano o por sultano porque te lo ponen ahí. Entonces un montón de gente que no me merece ninguna confianza, que yo lo conozco. ¿Cómo es posible que yo pueda ir a votar por fulano de tal y después que yo vaya y sufrague 3 o 4 días después, este personaje se mude de partido alegando una serie de cosas que el primero que sabe que no son ciertas es él? Yo soy muy exigente y los que me conocen lo saben. La oposición ahora alega que le están comprando. Claro, si te ven debilidades, es una contienda, es una guerra. Y los mismos que están en la oposición ahora, que son los que ocupan segunda posición por los resultados en las últimas elecciones, se ufanaban mucho, se llenaban mucho la boca de decir que en política se hace lo que conviene y que todo lo que conviene en política está justificado hacerlo. Entonces, si hay personas ahí con debilidad, y muchos mandan señales, porque una cosa es que yo vaya a proponerte a tu casa o a tu oficina, y otra cosa es que tú vengas a decirme a mí que no tendría mucho inconveniente conversar conmigo para mudarte para acá. Claro. Lo que pasa es que el que se vende o el que compran no habla. Y el que compró, sí compró, tampoco va a hablar. Claro. Hablan los otros. O hablamos nosotros. Pero ellos no dicen nada. Pero el que compraron estaba en el mercado. Sí. Indudablemente que cuando se da este proceso hay una oferta y hay alguien que se puso por lo menos a disposición de escuchar la oferta. Porque siempre que pienso, a mí nunca me han tratado de ofertar, pero pienso que al que van y le dicen es porque tiene algún colega, algún amigo en común que le genera esa propuesta, porque saben de alguna forma que podría estar en las condiciones de aceptarla. Yo creo... Tú comienzas a manifestar, digo, claro. tú comienzas a manifestar alguna Y posibilidad llama amigos de Sí, otro sí, lugar, porque esto sí. es un país pequeño y todos los políticos se conocen, pese a que tengan partidos diferentes, y le dicen, mira, si me ofrecen tal situación, yo creo que buscan la forma de ponerse a disposición en el mercado, y eso es parte de la debilidad que tiene la clase política dominicana. Sin embargo,
Yo creo también que siempre hay que enaltecer el hecho de que ciudadanos como usted, por alguna forma, no vota No, yo sí voto, yo sí por voto, estas personas. pero hay Por eso, hay por sí, candidato, lo digo públicamente. claro, claro. Es una forma de rechazar el, el sistema, lo que está ocurriendo. Obviamente siempre, al igual que usted, creemos en promover el voto porque es una forma democrática de nosotros expresarnos y de alguna forma también de poder cambiar la situación política, Y de tu escoger quién va a dirigir el país escoger quién dirige el y quién te país, va a sus representar en la sala autoridades. capitular o Claro, en el Congreso. y es la forma porque si uno no vota, pues entonces pasan los peores y necesariamente uno tiene que votar. Ahora bien, sí comparto con usted es el tema de que hay en el mercado una disponibilidad de personas que quieren ser objeto de que le ofrezcan y, y un gobierno o partido político, no necesariamente tiene que ser del gobierno, muchas veces ese transfugismo hasta dentro de los mismos partidos de oposición entre ellos mismos se Pero da. escúchame que te interrumpa, pero dentro de los mismos partidos, tú sabes que en el antiguo PRD, el otro era grandioso PRD, el señor que fue líder de ese partido por muchos años, José Francisco Peña Gómez, Sí, se hablaba mucho de las tendencias en el PRD. Y es que el que aspira va formando su equipo, va formando su grupo, que no es más que una plataforma para él lanzarse internamente. Y a veces, dentro del mismo partido político, tú tienes un proyecto presidencial o para alcanzar la alcaldía, pero yo tengo otro proyecto presidencial o para alcanzar la alcaldía de la Nuría. Y dentro del mismo partido hay transfugismo, sí. porque encuentran mejores, el terreno mejor acondicionado para sembrar y cosechar uniéndose a ti, adhiriéndose a ti, que continuando conmigo. Sin darse cuenta, los partidos políticos que cuando promueven esa conducta, de alguna forma eso lacera su propia credibilidad, Claro, porque la sociedad que tiene que salir a emitir un voto no se siente con la confianza de que, por ejemplo, está escogiendo una autoridad, un regidor, un diputado, un senador por un partido sin que éste termine mañana en otro partido, llevándose la función. De manera que eso los partidos políticos tienen que apostar a crear una clase política muy institucionalizada porque eso es lo que le da garantía al sistema y al propio sistema de partido. A eso hay que apostar todos, los que de alguna forma hacemos vida política, algunos la hacemos desde un partido y otros hacen también vida política desde fuera de los partidos. Se hace porque es también una forma de expresarse, porque somos políticos sí, sí, somos políticos. en nuestra faceta que no ha correspondido serlo, o desde la oposición, desde el gobierno, o desde el propio seno de la sociedad, emitiendo opinión correcta, que de alguna forma también significan una forma de buscarle solución y eso es un modo de expresarse o de hacer vida política. El transfugismo y la deslealtad en los partidos, esto tiene que ser condenado desde todos los ámbitos. Mira, ahorita tú dijiste que alcanzan una posición. Esa ley, ese proyecto de ley que, que iba a impedir el transfugismo, como para erradicarlo, planteaba una cosa, que si tú eras electo presidente, tú eras electo diputado, alcalde, regidor, en fin, por una formación política, y luego tú la abandonabas, te ibas solo, porque iba a quedar consignado en esa ley que la posición es del partido. También planteaba eh, lo relativo a los partidos, que la Junta Central, la tú y yo organizamos un partido político, solicitamos reconocimiento legal ante la Junta Central Electoral. Ella nos exige, por ejemplo, llevarle una nómina de 250.000 personas que dicen apoyarnos, que están de acuerdo con ese proyecto político y que de hecho ya nosotros contamos con un respaldo a nivel nacional de 250.000 personas.
pero resulta que en el próximo proyecto, en el próximo torneo electoral, nosotros no alcanzamos una votación de 15.000 votos. Entonces nosotros perdíamos el reconocimiento y teníamos que cesar un periodo después, luego solicitar de nuevo el reconocimiento. Si volvíamos y fallábamos en obtener una determinada cantidad de votantes, de adeptos, que nos respaldaran en un proceso electoral, entonces perdíamos otra vez la legalidad. Entonces tendríamos que esperar como 2 o 3 periodos hasta que en una desaparecíamos como partido. Pero eso no fue aprobado, porque parece que los dueños de los partidos políticos entendieron que no le era conveniente por las razones que fuera. Aquí hay partidos políticos que tienen 120 años y nunca han presentado candidatos presidenciales propios. Siempre apoyan candidatos ajenos. Además, esa ley que permite que si yo tengo una formación política, yo saco por ejemplo, ahí tú tienes ahora las elecciones presidenciales. Hay partidos que las presidenciales lo que llevan candidatura propia y aún llevando lo que le van a contar a ellos individualmente, no va a llegar a 20.000 votos. Lo que le van a contar a ellos individualmente. Pero como ya se aliaron y tienen regidores y tienen un director de un distrito, Claro, ya tienen asegurada sí, mantener la personería jurídica. sí, ¿No entiendes? O sea, es una forma de yo mantener una vigencia aun cuando no tengo suficiente. Es como tener un negocio, sí. que el costo operacional del negocio es, por ejemplo, de 1 millón de pesos y tú no vendes $500,000 de pesos. Claro, En la política sí. no saca votos, no tiene respaldo, pero por las alianzas y que te pongan en nómina y sacar un regidor solamente, ya tú mantienes la personalidad jurídica. Eso es un, todas esas leyes, todas esas normas legales deben ser modificadas. Sí, hay un tema muy vinculante con la solidez de los partidos y es también el cuidado que se debe tener en una normativa que limite la proliferación de partidos políticos. Y todos los países tienen muchos partidos, parecería que no, incluso Estados Unidos. Muchísimos Vemos partidos. que hay 2 partidos hegemónicos, sin embargo hay una gran cantidad de partidos. Yo creo mucho en la democracia de la minoría y que no veo que el mal del sistema de partido o el sistema político sea una gran cantidad de partidos pequeños. Yo creo que de alguna forma ellos tienen una militancia que se hace representar de forma minoritaria en ello. Si bien quizás sí se debe de legislar con el propósito de que ellos puedan tener un nivel de solidez, creo que el sistema los obliga a ello, a tener que llevar candidaturas comunes para poder sobrevivir, porque sobrevivir en el sentido político, me refiero, porque realmente el sistema está diseñado que si van con una militancia propia pueden desaparecer y esto entonces y al desaparecer los partidos pequeños entonces se adueñan de todo el proceso los grandes partidos y eso también es un problema porque entonces se crearía una oligarquía, un sistema de partido tradicional sólido de 3 o 4 partidos que entre todos ellos se adueñan del sistema político y yo creo que también lo que fortalece la democracia es el justo equilibrio entre las participaciones políticas, o sea, cuando se puede dar ese contrapeso, un partido pequeño con 2 diputados, muchas veces, y lo he visto, todo lo hemos visto, que con 2 diputados hace más ruido, más bulla, que otro partido grande que tiene 40 diputados. Porque entonces hay que lo que se busca, la calidad. La calidad. Por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista.
Usted ahorita lo puso como ejemplo. Y yo iría donde ellos. Ahora Con le, un dice, diputado ahora le dicen el partido de los vinchos, de los Vinchos, en honor a su, al padre y a al los hijos. padre, a Vinicio, ¿O no? a Marino Vinicio Marino Castillo, Vinicio. Vincho. Sí, sí, una persona que nos inspira mucho respeto también, porque ha tenido una historia política muy importante en la República Dominicana en los últimos 50 años. Eh, a través de posiciones No, muy sólidas, muy en fuertes. los últimos 50 años 50 o no. más, 60 de En los Minero. 60 y Sí, pico. fue senador. Porque recuerda, Incluso cuando Trujillo, Trujillo, no, un jovencito. no, y el papel que asumió luego de ya muerto Trujillo en ese periodo. Bueno, sí. Hay muchas cosas, toda una historia. Pero es una familia que ha incidido mucho en la composición política y ahí vemos, que siendo un partido pequeño, ha jugado un rol importante en la definición histórica de los procesos electorales y con un diputado, por ejemplo, que ha tenido, o dos, ha sido referente de lo que es la calidad legislativa. Porque también los partidos grandes han tenido diputados que nunca han levantado la mano. Y son producto de un partido grande, de un partido sólido. Nadie lo conoce, nadie le conoce un proyecto. De manera que sí hay que tener controles para la creación de nuevos partidos, para su permanencia. Pero la democracia tiene que permitirle que estos puedan de alguna forma también crearse. Mire lo que pasó en Venezuela. Se acabó con la clase política de partidos y el resultado cuál ha sido hoy, un partido hegemónico. Pero es que en Venezuela también pasa lo siguiente. Eh, en Venezuela hay unas autoridades que han apostado al socialismo. Incluso el partido se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Eh, el señor Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo Chávez, que ya murió, él estuvo apostando como hacer el relevo de Fidel, pero él se le olvidó que nunca segunda parte fueran buenas. Entonces, en unas elecciones parlamentarias, en Venezuela el oficialismo perdió, las elecciones las perdió. Es una forma, diríamos que para ellos es ridícula. Fueron rechazados, pero desde el poder, ¿qué hicieron? Tomaron una serie de medidas apoyado en el poder para evitar que ese parlamento ya controlado por la oposición le causara problemas. Yo entiendo cuando tú decías ahorita que la calidad y que no se debe legislar para discriminar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo tengo una dificultad con los partidos políticos porque yo sé que no podemos discriminar a nadie. Todos tenemos derechos, salvo que la ley por H o R les impida a delincuentes, a gente con esta tacha, con que no pueda aspirar, en fin, salvo eso. Pero el que me pasa es lo siguiente, que veo que los partidos políticos como que no hacen nada y permiten que se te postule cualquiera. Yo veo muchas personas, aquí no hay que decir nombre ni nada, sino hablar, como decía mi padre, diga el pecado más no el pecador. Aquí solamente vamos a hablar del pecado. Veo que se promueven generalmente en esas posiciones menores, como son las salas capitulares. Se te promueven gente ahí a ser regidores, gente sin no reúnen ninguna condiciones, que no tienen idea, ni le interesa qué es lo que es una sala capitular y qué es lo que se hace ahí. Pero es un asunto que están movidos por las aspiraciones individuales, personales, de moverse socialmente, van a tener buenos ingresos, se dice que se negocia, que se consigue dinero, que si tú quieres
poner una plaza comercial allí, que si el ayuntamiento tiene que autorizarla, que si no, que por ahí se ha dicho Sí, siempre. pero mire algo. Entonces, sin que se te Sí, discrime, sin que se te objete, sí, sin que se te limiten tus derechos, claro. pero así como evitar los narcotraficantes, así como evitar gente con problemas, por ejemplo, yo veo gente aquí aspirando también ahí, gente que tiene un par de hijos que no le han dado medio pan vacío nunca. Sí, pero mire Una algo. gente así deberían Sí, de hacerle alguna, porque si usted tiene hijos que no mantiene, que no la atiende, mire ¿qué puede algo. usted hacer en Sí, una sala capitular? mire algo, Candelario. Yo creo que también para adecentar la participación política, si en algo hay que legislar, y porque de ahí va a depender todo, es poner un control estricto en el gasto de las campañas electorales y quién la financia. O sea, si hoy la participación política está debidamente proporcionada en función de la calidad a cuánto usted tiene económicamente, al presupuesto que usted tiene, porque no hay controles eficaces de fiscalización. Entonces eso es lo que trae que personas sin condiciones morales, intelectuales, Académicas, ¿no? Que en no muchas tienen, facetas, que no tienen idea de lo que una sala capitular ni le importa. pero prevalece la inversión económica y quién le puede patrocinar un proyecto, entonces eso hace que personas que no son los más idóneos participen. Cuando la participación electoral, la participación política esté determinada en otros valores, sobre todo éticos y morales, entonces eso inmediatamente va a excluir a una serie de personas que su único propósito es el tema económico. Porque yo entiendo que si una persona en él solamente prevaleció cuántos recursos tiene para invertirlo en la campaña, es porque de alguna forma cuando llegue él tiene que reponer ese dinero o que él lo invirtió o que él es objeto de manipulación de quienes invirtieron en él. Entonces cuando aquí se le ponga un control y le digan usted no puede invertir más de ahí, y que la participación suya está en función de cuáles fueron sus propuestas, cuál es su condición moral, cuál es su legado, qué es lo que usted va a hacer y que eso prevalezca entre todos los candidatos. Ahí nosotros estaríamos elevando la participación política y dándole participación incluso a muchas personas con muchas condiciones de ser legisladores, de ser regidores, de ser incluso presidente, pero nunca se han querido postular porque saben que no tienen los recursos económicos para poder luchar contra otros políticos que lo único que tienen es mucho dinero precisamente, pero no tienen más nada. Pero hay una cosa también, las personas de principio, las personas de escrúpulos, le es muy difícil entrar a los ambientes dominados por los sin principio, Claro, por los sin escrúpulos. claro. Porque lo Entonces, igualan, se igualan. porque entonces no, y que los sin principios, los inescrúpulos Inescrupulosos, sí. son fieras, Sí, son sí, sí, fieras, sí, sí. Y te desautorizan. no, Y compran voluntad de que y, finalmente terminan teniendo la razón ellos. La bien, cosa grave. entonces en la República Dominicana, el sistema partidario, si es que se le puede llamar de sistema partidario, tiene que abocarse a cuestionamientos, a cuestionamientos. Y sería bueno, pero es muy difícil todavía, que los partidos, sus líderes, como que en un momento determinado se comprometieran a reunirse para ponerse de acuerdo en una serie de cosas. Todavía eso no es posible. Para transparentizar más la actividad política, Claro. esa cuestión del transfugismo, cómo erradicar, cómo limitar eso de que si tú eres electo por esta formación política, si te vas solo, no te lleva, la alcaldía no te lleva
su condición de diputado, Bueno, de senador. eso es difícil. Eso Eso es, es difícil no, porque estaba consignado, pero sí. lo barajaron y No, lo bajaron y porque lo sacaron porque entendían que no le convenía. Como eso de poner que los partidos políticos, si no sacan determinado, escuchen, eso sí. está bien, porque ahí no se está legislando en contra de los partidos pequeños. Lo que pasa es que de conformidad con los principios constitucionales y el sistema de partido, los partidos solamente son los instrumentos, el canal para la presentación legal de De las candidatura propuestas, de la candidatura. En la República No, porque Dominicana. no se vota por un partido, se vota por la persona que va a ocupar funciones. Entonces, también eso le generaría una situación antidemocrática, el Pero hecho de que pueden modificar la ley pasa, porque sí, pueden modificar la ley porque en otros partidos, en otros países, tú puedes postularte sin que necesariamente sea a sí, través de un partido político. Puedes por postularte movimientos, libremente, y por aquí existe, movimientos. y está consignado ya aquí. Incluso puede una persona con un movimiento que pueda crear en el momento para una postulación hacerlo. Lo que Un, pasa es que no va a tener la gravitación política como la tienen los partidos pero hay tradicionales. líderes comunitarios, por ejemplo, Sí, ahora que tenemos las circunscripciones, hay líderes comunitarios, gente con vocación de servicio, de muchos prestigios en las comunidades, sí, que se te puede, puede sí. armar una aspiración a diputado o a Y regidor colarse y y pasan. pasar, Y yo conozco países que ocurre y ganan. porque va a tener el respaldo Sí, de la comunidad, porque ya no es como anteriormente aquí en la República Dominicana, que los partidos mandaban una lista, por ejemplo, de 20 candidatos a diputados, que fueran 20. Pero si ese partido tenía un apoyo como el Partido Reformista o el PRD en aquellos tiempos, eh, los primeros 10 diputados estaban garantizados. estaban Y, garantizados, ahora no, y además sí, en esa época tú no sabías por qué claro. diputado tú votabas, Pero, pero ahora no, ahora se te puede postular un líder comunitario con un prestigio acrisolado sí, y pueden dar sí. sorpresas. Pero el hecho, Pero lo que pasa es que no quieren sí, modificar la ley para introducir pero esas. yo me concentraría en el tema de que si la función la mantiene el partido, también se generaría una dictadura desde los partidos, incluso con capacidad para poder romper con la soberanía que tiene cada legislador de decirle de que él dispone de cómo va a actuar dentro del Congreso. O sea, los congresistas, por disciplina partidaria, asumen una posición o una línea de su partido, pero ellos no están obligados. Ellos tienen una soberanía y tienen incluso inmunidad. Entonces, si el partido concentra la función, tendría entonces en el futuro la posibilidad de decirle, bueno, mire, usted no es coherente con los posicionamientos de nosotros como partido, te quitamos porque esa función es nuestra. Y pondrían a otro. Entonces, yo creo que tiene que preservársele la Lo que pasa es que función al que, además, la población ya escogió que fue Juancito Pérez el que quería que sea legislador, no el partido. Entonces hay que mantenerle esa sí, condición a la persona. pero hay una cosa, que nosotros tenemos que madurar, la democracia dominicana tiene que madurar Por mucho, supuesto. porque también en las democracias sólidas, tú eres postulado por un partido, eres militante de un partido político y te postula a diputado y eres electo por tu comunidad. Tú vas a ejercer tu función como diputado, como legislador. Y en un determinado momento, el, el presidente, que es un compañero tuyo porque son del mismo partido, envía un proyecto de ley y tú no estás de acuerdo y tú no tienes consecuencias en ese partido, tú no tienes consecuencias en ese partido. Pero aquí en la República Dominicana todavía estamos adoleciendo de, de tantas debilidades que tú no puedes tener posiciones propias. No. No puedes en determinados casos, porque no es que tú traiciones a tu partido, no es que tú no vayas en la línea de tu partido, pero en determinados casos tú no puedes asumir una posición propia. Por supuesto. Aquí todavía estamos entrampados en que esas posiciones las vemos básicamente desde el punto de vista de lo personal. Yo Pero creo, una persona con vocación política y que diga, me voy a postular, voy a afiliarme a tal formación política,
para desde ahí yo buscar ser diputado, para yo ya en el Congreso, en la Cámara de Diputados, yo actuar así, 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 así. Sí. Eso no hay, eso es Pero un yo asunto creo que personal sí, y de acoplarse a las posiciones del poder, que es lo que te va a permitir a ti estar tranquilo. Incluso eso va a redundar en beneficios tuyos. claro. Ahí entra el oportunismo, el arribismo, estar apoyando todo lo que venga de allá, del centro del poder, de donde esté el poder, porque así cuando tú tiendes la mano, se te pone. Todavía nosotros estamos, mira, nos quedan pocos minutos, viene el debate presidencial para el 24 de este mes, ahí participarán los primeros, los principales candidatos, que son el presidente de la República, Abel Martínez Durán y Leonel Fernández Reina. Los partidos minoritarios estuvieron presionando a la asociación esta de jóvenes empresarios, que es la que promueve, organiza eso, para que ellos fueran incluidos. ¿Qué te parece a que estamos hablando que hemos estado hablando de minoría? Mire, el debate que ahora se está implementando con cierto nivel en la República Dominicana y que bueno que se está creando una cultura de debate, De como ya debate. se tiene en otras sociedades. Yo también compro la idea de que tienen que participar todos los candidatos. Tiene que ser fluido, tiene que ser abierta, pese a que se puede generar también una cantidad de personas participando en un debate y eso podría restarle a la Calidad. calidad del debate. Entonces, por O sea, alguna forma, podrían sí, aparecer algunos ahí que no tienen nada que ofrecer. bueno, pero por alguna forma, la metodología que se ha querido aplicar es la de un porcentaje en las encuestas. O sea, ¿quiénes pueden participar? Aquellos candidatos que tienen más de un 5%. Y eso de alguna forma discrimina otras propuestas que Pero hay electorales. para dar el dinero discriminan porque a los partidos que sacan Exacto, exacto. le toca, y aquí hay partidos que ahora mismo eh, han estado teniendo problemas para cumplir con el 5% Ujú, y siguen siendo claro. beneficiarios porque de una u otra forma le buscan un bajadero porque este me ha apoyado, este me ha Ujú, respaldado, este me en aquella, sí. y les El resuelven. tema es discutible de cuál es el criterio que se tiene que escoger para los que van a participar. Los Estados Unidos nada más participan, Evidentemente, en los Estados Unidos nada más participan. claro, los que tengan un porcentaje electoralmente ya conquistado. Porque de alguna forma son los que pueden gravitar. Yo siento, porque siempre estoy inclinado del lado de las minorías, porque creo que en democracia se tiene que también personalizar, se le tiene que dar cierto criterio, pero creo que también se podría buscar una forma más eficiente para poder determinar quiénes participan, pese a uno entender que llevarlos a todos les restaría también calidad. Con respecto, también quería señalar algo antes de irnos. El, el tema de la disciplina política de un legislador, si de alguna forma mantiene lo que le dice el partido, la línea es cuando él se tiene que aferrar a lo que quiere la población, lo que quiere la mayoría y lo que los temas éticos de alguna forma le limitan. Por el otro lado es mantener su disciplina, pero siempre por encima de todo el interés El nacional. interés nacional, el interés Claro, público. Pero claro. nosotros somos una democracia todavía con muchas debilidades. Hemos avanzado mucho, estamos avanzando, con todos y los inconvenientes, porque sabemos que los procesos sociales no son como Sí. eh, el crecimiento de una persona que es el crecimiento físico. No, no, no. Los procesos sociales, los procesos políticos eh, son muy característicos, tienen su, su caída, su subida, y ahí está en mantener siempre el compromiso de empujar hacia el mejoramiento, hacia la cualificación. Mira, con relación a los temas internacionales, tenemos ahí lo que ya hace unos días hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa,
ordenó sacar Sí. de la Embajada de México a Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Ahí esos países de Sudamérica han venido presentando algunos inconvenientes, como es Perú, el mismo Ecuador, su expresidente Correa Delgado, ahora este vicepresidente. En Bolivia hubo también un inconveniente, que aunque se han estabilizado, bueno, luego cayó presa la mujer que asumió. En Perú tiene. Y así entonces fue muy fuerte Sí, ordenar sacar a ese hombre de la embajada, la violación sí, de eso se llevó de encuentro todos los convenios internacionales, lo que son las embajadas, que se consideran un territorio sí. del país que Bueno, representa al otro. yo que durante muchos años trabajé en embajada, unos 18 años, para mí fue muy difícil ver una acción como esa, condenable, ya que durante tantos años se ha prevalecido la Convención de Viena sobre la base de la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, prefiriéndose siempre ese nivel de legitimidad que tienen que tener, de soberanía por los principios de extraterritorialidad, de manera que es condenable el hecho de que por encima de los tratados internacionales, de la Convención de Viena, del derecho internacional, del derecho a la autodeterminación de los pueblos y a elementos que están consagrados como principios, como el de refugio, por considerarse persecución política. Un país haciendo uso de la fuerza porque está en su propio territorio invada una embajada, porque eso es de hecho, bajo los principios internacionales, la invasión a a una institución de otro país, porque ahí se aplica el principio de extraterritorialidad con el que actúan las embajadas. En ese momento, esa embajada es parte del territorio del país que acreditó diplomáticos. De manera que la clase política, el derecho internacional, los académicos, y se ha expresado a nivel internacional todos los líderes cómo han condenado esa acción que no se debe repetir de nuevo, porque eso es parte de la soberanía nacional de un país cuando tiene una alegación diplomática que ésta no sea intervenida. Más allá del cuestionamiento del ex vicepresidente Glass, si hay una persecución política o si se está generando que son hechos punibles, Pero que eso es otra cosa que tiene que además si él buscarse. tiene un sometimiento a la justicia formal, legal, y penetró la embajada, hay las mismas leyes acuerdan qué hacer Sí, para que esa persona claro. Hay no un se... mecanismo Sí, para poder entregar a esa persona sí, bajo los preceptos constitucionales de sí, preservación de sí, los derechos sí, humanos sí, y del trato de conformidad con la ley. Incluso si esa persona, los estados podrían, porque hacen su propia investigación, que podría ser objeto de una desconsideración sí, y le generan un asilo diplomático, como se llama, que es una sí, figura que está reconocida, sí. eso hay que prevalecerlo, porque eso es la forma garantista de los países a nivel internacional de preservar la funcionabilidad también en el mundo político y de que no impunidad, no impunidad, No, sino de que no se puedan extralimitar poderes que se le pueden ir de las manos. Porque si en estos países que a veces no hay esos debidos controles, esa comunidad internacional y esa representación diplomática no interviene, entonces se generan esos excesos. Pero hay un mecanismo para poderlo poner a disposición de la justicia. mira, en Haití, siguiendo con el ala internacional, ¿no? En Haití se conformó un consejo presidencial que es el que está supuesto a administrar Haití por un periodo breve, convocar a unas elecciones, que se escoja, el pueblo haitiano escoja uno que dirige el país ya y que asuma legalmente elegido.
Vamos a ver cómo sigue el desarrollo de ese proceso en Haití, porque es una sociedad muy inestable, donde ponerse de acuerdo es tan difícil. Ellos están siendo ayudados ahí por el CARICOM, que es presidido ahora por el presidente de Guyana, Irfan Ali, y vi en los medios ahí ellos expresando contento, alegría y emociones positivas por haber dado ese paso. Mire, yo no tengo mucho optimismo con esa comisión. Comenzó mal. Desde que uno ve que hay renuncias, hay presión, y no he visto todavía la primera posición que ellos han asumido que le legitime un nivel de autoridad. De manera que yo creo que la crisis política, social, económica, humanitaria es muy profunda en Haití. Y esa comisión no es la que tiene ahora mismo la fuerza para enderezar el problema que hoy está. No obstante, hay que darle algún nivel de garantía porque eso es un propósito de querer institucionalizar. El, el- esa comisión carece de El muchos... Consejo Presidencial. sí, el consejo carece de legitimidad política porque no va a Pero operar. entonces, para resolver ese problema, ¿qué tú planteas? Mire, yo creo que Haití obviamente es una posición que está muy debatida en el mundo. Creo que la comunidad internacional tiene que intervenir, pero cuando interviene no es con el propósito, porque esa palabrita intervenir, yo le tengo mucho cuidado, porque eso de alguna forma es como imponer, acabar, yo llego y yo respeto mucho No, porque eso. se Sí, está hablando de sí. intervenir, pero, Pero de forma democrática, o sea, pero sí, o intervenir, sea, auxiliar, ayudar, auxiliar. ayudar, auxiliar, Creo que ayudar. lo primero que se tiene que hacer es, en esa palabrita, entre comillas, que yo pongo intervenir, que tiene que hacerse con mucho cuidado, porque creo mucho en la autodeterminación de los pueblos y su legitimidad democrática. Pero Haití carece ahora mismo de esos elementos y un Estado fallido. Lo primero que se tiene que hacer es crear una clase política en Haití que esté a la altura de poder enfrentar sus propias situaciones. Pero para eso hay que estabilizar primero. Pero la solución de Haití hay que buscarla con sus propios hombres y mujeres. Nadie desde fuera puede llegar con la estrategia de decir qué es lo que hay que hacer. Y creo que eso es lo que ha faltado en los últimos años, porque se ha querido manipular mucho desde Sí, fuera. pero déjame decirte lo siguiente. El CARICOM se comprometió a ayudar. Ellos están ayudando. Se formó el consejo. Comenzaron a escoger personas o a aparecer personas para formar el consejo, que uno renunció después de haberse comprometido, luego renunció, pero al final han podido hacer el consejo presidencial. Pero no creo que ahí haya habido imposición. No creo que haya habido imposición. Creo que le están dando oportunidad a la sociedad haitiana de que de ellos mismos surjan personajes, surjan actores con las condiciones, para formar ese ente que llaman Consejo Presidencial. No tienen la fuerza Sí, para pero decidir fíjate, nada. el problema de Haití es la inestabilidad política. Sí. Es un país pequeño físicamente, pero con demasiada gente para los 27.000 kilómetros cuadrados, con demasiada gente. Tú sabes la realidad que vive Haití, las bandas, ese señor que es un líder, Barbecue, Jimmy Cherizier, Barbecue. Son gente, ellos han estado atacando el palacio, porque ellos lo que quieren es tomar el palacio. Poder político. Sí, para tomar el palacio, pues sabes que ya ellos tienen poder, pero tú sabes que el Pero símbolo quieren el de poder político. sí, pero tú sabes que el El símbolo palacio. el palacio es el símbolo Claro. del poder. Entonces ellos quieren tomar el Un palacio. error de ellos. O sea, obviamente
su participación errática desde el principio por ser banda, Sí. que es condenable. Y Ahora, los son crímenes criminales. Ahora bien, pretender el poder político es un desconocimiento que ellos tienen, porque ¿qué país en el mundo le va a reconocer a ellos que ellos son autoridad política? Reconocérsela es decirle, mire, nosotros tenemos una embajada, ustedes decidieron, cualquier decisión de ellos no es una decisión de gobierno, porque ellos no son un gobierno legítimo. Entonces, ellos lo que son es banda, y como tal es que vienen actuando. Quizá de alguna forma ellos pueden apoyar o quitarle el apoyo a grupos que ellos tienen, como ellos vienen operando. Pero es un error lo que ellos quieren hacer, porque eso lo que está es haciendo crecer más el rechazo internacional de hasta dónde podrían ellos en sus pretensiones criminales querer llegar a convertirse en poder. Yo no estoy de acuerdo con con las intervenciones por principio. Por principio. No estoy de acuerdo con las intervenciones. Creo que la figura de la soberanía Claro. es algo que hay que mantener y que los pueblos deben tener autodeterminación y sus problemas resolverlos. Ahora, tú sabes que en la vida nada es lo ideal. Nada es lo ideal. Siempre se caen en momentos que aparecen situaciones que se van dando hasta que se llega a la crisis. Ya dentro de un estado de crisis profunda, de crisis aguda, ¿cómo resolver? O sea, no planteo intervenir, no planteo intervención, pero sí estoy de acuerdo que algo hay que hacer. Sí, La claro, comunidad claro, internacional algo claro, tiene que hacer. claro. Ayudar, ayudar. Incluso justificar uso de fuerza, lo que tiene que ser muy controlado Es en el sentido humano. exactamente. Nunca la exageración. ¿Por qué le digo fuerza? No es porque yo creo en esto, es porque se ha instalado un poder vinculado con las bandas y de la única forma que pueden ser desplazados Y, es planteándole y- una situación de y poderlo que va a impedir que ese Consejo Presidencial, pueda el funcionar. día que asuma Claro. y comience a administrar el país, a administrar la cosa, puedan hacerlo. Pero mire, Entonces, algo hay que hacer. sí, Ya a los ya nos amables vamos. televidentes hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado y Eddie, quien les habla, les dicen que hasta el próximo domingo.